Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo programa debate del año 2025. Este programa lo patrocina nuestro partner estratégico Pictet Asset Management y hoy nos acompaña Lorenzo Poletti, quien lidera la gestora para el mercado ibérico desde la oficina de Madrid. Bienvenido, Lorenzo, y me hace mucha ilusión tenerte como copresentador. Gracias, Francisco, es un honor para mí estar contigo. Encantado. Oye, recordamos a quienes nos escuchen que también pueden seguir este debate en vídeo en nuestro canal de YouTube, que ahí sí confirmábamos antes va a estar, cargada toda la entrevista. Y si te parece, Lorenzo, introducimos a nuestros invitados. Hoy contamos con Alejandro Martínez. Alejandro es director de inversiones y cofundador de SIN, basado en Valencia. Bienvenido, Alejandro, y gracias por hacerte el viaje desde Valencia, que le damos mucho valor a eso. Un placer, como siempre. Sí. Tenemos a Iñaki Palicio. Iñaki es socio y cofundador de Consulae EAF, basado en Madrid. Bienvenido, Iñaki, y un saludo especial desde aquí a Andrea, que la tuvimos hace un par de semanas en la entrevista. De tu parte, y muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias por sumarte. Y Enrique Garrido, socio y director de la unidad de asesoramiento a grandes patrimonios de Tresis, basado en Madrid. Bienvenido, Enrique, y también gracias por acudir a la llamada de Una Casa sobre el Mar cada vez que te necesitamos. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar aquí compartiendo nuestras ideas, nuestra visión, y encantado de estar otra vez más aquí con vosotros. Gracias, de verdad. Bueno, nosotros arrancamos porque tenemos unos temas. Yo creo que el timing de hacer un debate hoy tiene mucho sentido y por suerte tenemos un montón de cosas. Hemos resumido esto en 4 macro temas que vamos a ir tocando durante todo el debate, pero la verdad es que nos daría para el doble o para mucho más, ¿no? Por la situación geopolítica, macro y que estamos atravesando. Pero como tema primero queríamos poner sobre la mesa, después de las elecciones en Estados Unidos del pasado octubre, algunos preveíamos que al tener ya los resultados de las votaciones, salió elegido Trump, bajaría la volatilidad aumentando la visibilidad sobre las políticas económicas que adoptaría la nueva administración, ¿no? Y la verdad es que la volatilidad no ha hecho más que aumentar. Durante estas últimas semanas. Es verdad que hemos tenido quizás un par de semanas de tregua ahora, justamente por la tregua que ha dado el gobierno americano sobre el tema de los aranceles. Indistintamente del rumbo que finalmente cojan los aranceles, ¿qué posicionamiento específico han adoptado ustedes ante el escenario actual? ¿Esto es algo que ha movido estructuralmente las carteras? ¿No necesariamente? ¿Cómo están viendo el entorno? Empezamos, si quieren, te doy la palabra, Iñaki, si queréis empiezo yo. Voy a intentar ser breve, pero vamos, si veis que me alargo, me dais una plantadilla por debajo de la mesa y me callo. Bueno, pues efectivamente Trump ha llegado un poco como un terremoto, ¿no? Realmente era algo un poco, entre comillas, que nos esperábamos, porque a nosotros nos gusta un poco también a veces tirar de hemeroteca, ¿no? Y sobre todo teníamos ya la referencia del primer mandato de Trump. No era una sorpresa. Sabemos que es alguien que está muy obsesionado con el déficit comercial y sabemos que tiene como gran enemigo número 1 China, y sabemos un poco también que iba a buscar pues no generar cierta tensión. Nosotros lo vemos como una política más de negociación, no el tema de los aranceles. Entonces, digamos que un poco nuestras decisiones vinieron pues a raíz de su elección. Lo primero que hicimos fue una pequeña rebaja de renta variable en las carteras. Ya veníamos quizás teniendo una menor exposición a lo que eran las grandes tecnológicas, no por efecto Trump, ni mucho menos, sino por ya un puro efecto, primero, valoración, y segundo, quizás la excesiva concentración que veíamos o el excesivo peso que suponen las 7 magníficas, ¿no? en lo que eran los grandes índices. Eso, entre comillas, nos preocupaba y preferíamos estar un poquito menos expuestos, ¿no? Y luego sí que pensábamos, posiblemente va a ser un año de incertidumbre y de volatilidad. Entonces, en la parte de renta variable hicimos una pequeña reducción, subimos un poquito nuestro peso a oro, porque al final
no deja de ser un poco Sí. ¿no? factor refugio. Ha funcionado bien hasta ahora esa. De momento está funcionando muy bien. Sí que es cierto que la parte del dólar hace un poco de contrapeso negativo, ¿no? La evolución negativa que está teniendo a corto plazo, pero bueno, no deja de ser un activo que está funcionando. Y luego la parte de renta fija, también lo que hicimos fue rebajar duración. No hemos querido tener una duración excesiva en las carteras, no, sobre todo esa duración que nos viene por la parte de los bonos del gobierno, precisamente un poco para evitar este ruido a corto plazo. Hemos incrementado un poquito crédito, pero sobre todo crédito de calidad, porque creemos que con las tires actuales podemos comprar deuda de calidad que nos paga bien, vencimientos a corto plazo, ¿vale? Y ahí estamos un poquito más cómodos. Y luego es eso, o sea, lógicamente no nos esperábamos la intensidad, lógicamente, de los aranceles, no nos esperábamos este famoso día de la independencia, pues que Trump pusiera todo sobre la mesa, ¿no? Y sí que es cierto que nos ha pillado de sorpresa, pero bueno, ya habíamos, entre comillas, hecho un poquito los deberes. Sí. Y bueno, que no se me olvide, también subimos un poco nuestro peso, o empezamos a tomar posiciones en defensa. Nada más salir el elegido, pues empezamos a meter vía ETF algo de peso en defensa, también pensando un poco, pues eso, oye, viendo por dónde pueden ir las políticas y sobre todo qué puntos quiere Trump fortalecer, ¿no? Entre comillas, pues también buscar un poco, sobre todo ser más tácticos a nivel sectorial. Interesante, porque es verdad que se han abierto un montón de oportunidades. O sea, una de las cosas que íbamos a plantear es justamente eso, ¿no? Imaginamos que el cliente, pues el nerviosismo te ataca. Tuvimos unos días de bajadas de bolsa realmente agresivas y sin mucho fundamento, digamos, no solo, o sea, todos los movimientos eran de mercado, eran geopolíticos y no tanto por fundamentales. Pero en ese sentido entiendo que se han abierto también oportunidades que han aprovechado, como mencionas, Iñaki, también, por ejemplo, en el tema con el oro y el sector defensa, ¿no? ¿Algo más que añadir? Nosotros somos multifamily office, entonces yo creo que tenemos un ángulo para todo con un poco teñido de preservación de capital, que casi todo lo que hacemos pues este Trump o no. Entonces, durante todo 2024 y camino al final de 2024 y bien entrado febrero, etcétera, una cosa que se observa es, por ejemplo, los spreads, cómo empiezan a separarse. Y los spreads, al final, si la renta variable es para todos, la renta fija es más para profesionales, te indica pues mejor cómo se está leyendo el mercado. No quiere decir que lo esté leyendo correctamente, pero van a dar forma al futuro, ¿no? Al final, el futuro nosotros pensamos que no lo puedes anticipar, no lo puedes predecir, ni mucho menos, pero sí puedes adaptarte a lo que va ocurriendo. Entonces, esa adaptación, pues al final lo que nos dice es, tiene mucho más sentido irnos a cash equivalentes en el conjunto de las carteras y a una distribución mucho más barbell, mucho más por la parte de renta variable, betas altas y seguir en la línea que llevamos, por la parte de tesorería alternativas, pues mucho más protectora y nada en medio. Entonces esa distribución nos ha venido bien en general en la vida, vamos a decir. Recuerdo que llevamos 15 años con un viento de cola para la renta fija que desaparece. Y esto es importante, la renta fija no era como el sol que sale por el este y la renta fija sube. No, la renta fija subía porque los tipos bajaban y ahora estamos en una situación, yo creo que de bastante incertidumbre, veremos cómo continúa. Y luego respecto a Trump, no veo que sea una sorpresa tan grande, salvo que la premisa sea que los políticos nunca hacen lo que prometen. En este caso, Trump dijo, yo voy a hacer 3 cosas. Y voy a hacer Make America Great Again por un lado, luego la inflación la voy a bajar y luego voy a bajar los tipos. Oye, ¿cómo vas a bajar los tipos? Ya. Y está haciendo las 3 cosas. Que yo creo que lo que ha llamado la atención no es tanto perseguir ese objetivo, sino cómo. O sea, el nivel... Pero es que varias veces, y esto lo ha dicho, ¿no? Pero ¿cómo? Y cuando sea presidente lo veréis. ¿Por qué entonces si no se pierde la efectividad? Y ocurre que Trump, nos guste o no, porque estamos en el otro lado, está utilizando la geopolítica en lugar de dejarse utilizar por la geopolítica. Y hoy la geopolítica manda de los fundamentales, porque tienes una empresa que factura, me lo invento, 100 euros y de esos 100 euros, 70 euros los vende fuera. La geopolítica es todo. Y los aranceles son todo. Por eso veíamos compañías, holdings, etcétera, globalizados, sobre todo muy de retail, con unas 4 sesiones a lo mejor moverse un 80%. Un 80%. O sea, eran locuras, ¿no? Nosotros, con un 40% de liquidez que aún conservamos y estamos, en general, en la parte más de renta variable, positivos en lo que va de año,
no pensamos cambiar de política, pensamos que hay que seguir adaptándose a lo que va ocurriendo sin intentar predecir nada, porque creo que es lo peor que se puede hacer. Y con Trump o sin Trump, al final este hombre lo que está haciendo es cumplir las promesas que ha puesto encima de la mesa a las bravas, con un estilo que yo creo que es todo menos diplomático. Pero consigue resultados, que es que todo el mundo venga a negociar con él. Entonces está ejerciendo ya no de árbitro, sino de está en el patio del colegio con el garrote y todo el mundo pues va con miedo. No creo que tampoco esto vaya a durar mucho, porque al final los mandatos son 4 años se acaban y ya está, y luego tiene el midterm ahí. Entonces probablemente lo que está haciendo, pues lo que todos nos pensamos, ¿no? Que es refinanciar en mejores condiciones en breve y luego dedicarse a agitar al personal de nuevo para si sale un segundo mandato, que sería el tercero, pero el segundo consecutivo, y poco más. No creo que... Y luego, evidentemente, las cosas volverán a su cauce, porque la ventaja que tiene China, por ejemplo, tecnológica, es brutal, la tiene ahora mismo. Económica, en paridad de poder adquisitivo, ya es la primera potencia del mundo, que eso se consiguió el mes pasado. O sea, es decir, las cosas están cambiando. O nos adaptamos, o intentar predecir constantemente, yo creo que es un esfuerzo improductivo. Totalmente. Enrique, ¿tienes algo? Pues estoy muy de acuerdo con Iñaki y con Alejandro, ¿no? Pero vamos, es verdad que este primer trimestre del año se ha visto marcado por varios factores. Como decimos, hay un menor crecimiento en Estados Unidos, ¿no? Importante, incluso hemos visto datos negativos recientemente de manera interanual. Se han endurecido, ¿no?, las expectativas sobre la política monetaria, ¿no? Que todos esperábamos rebajas más intensas de tipos y ahí se han frenado. Y por supuesto la vuelta a la palestra, ¿no?, de esa tensión comercial que ya comentabais, ¿no? Entonces todo esto ha hecho pues que la volatilidad efectivamente se dispare, como comentabais. Hoy esperábamos otra cosa, esperábamos, ¿no?, pues que la administración Trump empezara a implementar otra serie de medidas y que no de repente miren aquí con la artillería de estos aranceles, que es verdad que desde el punto de vista positivo pues ha hecho que nos sentemos, ¿no?, que se sienten los países a negociar, ¿no? Y también que tengamos un poco de calma estas semanas en los mercados. Nosotros todo esto lo vemos más que como un riesgo, lo vemos como una oportunidad, porque es verdad que parece ser, ¿no?, vemos muchos análisis día a día, ¿no?, que hablan de una recesión en Estados Unidos a las puertas, ¿no?, que estamos a las puertas de una recesión. Como digo, hemos visto datos negativos de crecimiento, pero si analizamos otro tipo de datos, ¿no?, como indicadores adelantados, ¿no?, que están en expansión, si analizamos, por ejemplo, también el PIB privado, ¿no?, está creciendo, si analizamos la inversión, ¿verdad? Los resultados empresariales también vienen bien. Lo que pasa es que es verdad que son del primer trimestre, ¿no? O sea, lo que habría que ver es qué es lo que sucede ahora en adelante. Pero es interesante analizar otro tipo de datos, no más que el PIB, ¿no?, en sí mismo, que efectivamente se ha contraído un poco. Pero si analizamos la inversión privada, está creciendo mucho en Estados Unidos, lo que nos hace pensar también, evidentemente, el sector privado americano apuesta por un crecimiento de la economía americana, ¿no? Entonces nosotros, eso nos hace ver pues que no estamos ni mucho menos cerca de una recesión en Estados Unidos. Entonces nosotros eso lo vemos como una oportunidad más que como un riesgo. ¿Qué hemos hecho nosotros en las carteras? Nosotros terminamos el 2024 con una sobreexposición muy clara en Estados Unidos, cosa que nos vino bien, ¿no? El año pasado pues fue fantástico, ¿no?, la bolsa americana, y estábamos muy infraponderados en Europa, ¿no? Apostábamos más por esa zona geográfica y a principios de año hicimos esa rotación hacia la zona geográfica europea, pues para neutralizar un poco nuestra posición después de las subidas tan fuertes que hemos visto en el 23 y sobre todo en el 24, ¿no?, en esa zona geográfica. Entonces neutralizamos, volvimos a incrementar desde un 70 más o menos que teníamos en Estados Unidos, lo reducimos, perdón, a 56, que es un poco nuestra estrategia neutral, y eso nos hizo pues incrementar la bolsa europea, cosa que nos ha ido bien, ¿no?, evidentemente, pues porque las bolsas europeas han tenido un comportamiento relativo mucho mejor. También empezamos el año, acordaréis que ya habéis comentado, el cruce euro-dólar, que también pues penaliza, ¿no?, los inversores en dólares que no cubren el tipo de cambio, pues se ha revalorizado el euro un 10%, que es muchísimo, con lo cual es un 10% de rentabilidad adicional que si puedes aplicar ciertas tácticas de cobertura, cosa que hemos hecho, parciales, pues eso también, si podemos minimizar esa rentabilidad negativa adicional, pues también lo hemos hecho, y creo que en estos niveles ya estamos deshaciendo, ¿no? En renta fija estamos neutrales, tanto en renta fija pública americana y europea como privada americana, y estamos sobreponderados en crédito europeo. Como habéis comentado, se han abierto los diferenciales de crédito mucho este último mes,
también en parte por el incremento de deuda alemana, etcétera. No ha habido tensión ahí en esos diferenciales y creemos que también es una oportunidad para sobreponderar ahí la renta fija. También estamos en duraciones medias, ¿no? Ni muy cortas ni muy largas, por esa incertidumbre que estamos viendo en las políticas monetarias, pues nos invita, estamos de una manera más confortable en duraciones más de 3-5 años, que ya pues con esos diferenciales de crédito además pues están consiguiendo rentabilidades sin ir de high yield, además en triple B, ¿no? En grado de inversión, unas rentabilidades muy interesantes a plazos más cortos, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Neutralizar un poco las posiciones geográficamente hablando, infraponderamos emergentes, tanto en renta fija como en renta variable, porque tampoco tenemos mucha visibilidad. Pensamos que en estos entornos pues tampoco nos puede aportar una clara rentabilidad adicional respecto a los mercados desarrollados, y estamos infraponderados ahí. No hemos dado muchos volantazos, sino hemos dado ciertas pinceladas a las carteras pues para adaptarlas un poco al entorno. Sí, eso. No sé si hay un tema que no hemos tocado mucho, es la parte económica y de mercados, pero que tiene más que ver con cambios tácticos, pero hay algo más estratégico, son los efectos colaterales de esta política de Trump, que puede tener que ver con la geopolítica, sobre todo, ¿no? Quizás termine el excepcionalismo americano y hay que buscar oportunidades en otras zonas. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en Europa durante los últimos 80 años es que hemos dependido mucho de Estados Unidos en defensa, menos años, pero mucho de Rusia en energía, de China para el crecimiento económico, y las cosas creo que están cambiando, ¿no? Eso es lo que nos hace ver que Europa se tiene que poner las pilas y hacer unos profundos cambios para ser líderes en tecnología, en defensa, en industria, y despertarse, ¿no? de ese letargo. No sé cómo lo veis a nivel más, bueno, tanto táctico, pero más bien estratégico, ¿no? Es Europa. ¿Podríamos llegar ahí o...? La gran pregunta. Sí, bueno, desde Tresis hay por lo menos un enfoque más positivo para este año. Entiendo que tanto para las dos patas, ¿no? Renta variable y renta fija, sobre todo si entendimos bien en la pata de crédito. En parte de crédito, desde luego, sí. Hemos sobreponderado en crédito europeo por este motivo, ¿no? Por la ampliación del spread de crédito, y hemos visto una oportunidad para incrementar un poco nuestras posiciones. Respecto a la renta variable, como comenta Lorenzo, que es muy interesante, oye, pues ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que de repente Europa parece que sale del letargo, ¿no? Después de tantos años. ¿Por qué? ¿No? Acción-reacción. Es que además ha sido justo a raíz de administración Trump, ¿no? Sí. Parece que nos ha hecho despertar, ¿no? En Europa. Oye, pues quitar techo de deuda en Alemania, fondo de 500.000 millones de euros en infraestructuras, rearme europeo. Entonces todo eso nos hace pensar que va a haber muchas oportunidades a nivel estructural a largo plazo en Europa, ¿no? Como inversión. Pero claro, también llevamos muchos años con este discurso, ¿no? De ese año Europa. Pero es verdad que esto no lo habíamos visto, ¿no? En la reindustrialización, ¿no? Ese concepto de reindustrializar Europa puede ser, ¿no? Que cambie la narrativa para un crecimiento por fin sostenido y a largo plazo en Europa. Ahora bien, dicho esto, también hay riesgos. Como comentábamos antes, todo esto no cae del cielo, ¿no? Hay que endeudarse muchísimo, y eso se ha visto en las tensiones que ha habido en los mercados de deuda alemana, concretamente, como ha habido mucho flujo, ¿no? De capital en la deuda alemana. Con lo cual eso también nos hace ser cautos, ¿no? Con la renta variable europea y no sobreexponernos a esta zona geográfica. Lo que hicimos fue neutralizar nuestra posición y estar neutrales, ¿no? Con una exposición en torno a un 15 o 20% en Europa no queremos sobreexponernos, ¿no? Ya iremos viendo con el paso del tiempo por dónde van los tiros y si todo esto se va materializando, ¿no? Y también somos muy amigos de la gestión activa en esa zona geográfica. La gestión activa pensamos que más que nunca es importante. La gestión pasiva, pues evidentemente nos ayuda a anclarnos a los mercados, pero en la zona geográfica europea y más ahora creemos que es muy importante la selección compañía por compañía, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué opiniones? Bueno, yo creo que es verdad que parece que Europa sale del letargo, la frase del día. Yo creo que sale bostezando. O sea, sale atontada, bostezando, desorganizada, como es Europa, que no ha crecido nada en los últimos 10 años. Y si ahora finalmente le hace un poco de caso a Draghi, que yo creo que es una de las personas más importantes de la vida económica europea en su momento y todavía en la sombra, y finalmente hay un eurobono, pues entonces se podrá hablar de algo. Pero de momento, buenas intenciones, desorganización, 27 políticas fiscales, y tenemos que ha vuelto a resurgir con el tema de los aranceles de Trump, más aranceles internos en servicios y en industria que todos los que nos puedan poner desde fuera. Creo que hablaban
creo, que hablamos por el 45% en producción en cuanto a consumo interno, de aranceles internos por regulaciones, barreras de comercio, etcétera, y del 110 en servicios. Por eso una empresa, en cuanto se hace un poco grande en Europa, en lugar de seguir creciendo en Europa, tiene que salir fuera. Por eso una economía como la europea es exportadora en lugar de tener una demanda interna fuerte que la podría tener. Entonces, si eso no se soluciona, Europa seguirá siendo, yo creo que la eterna promesa. Es verdad que si se tiene que armar, lo hará en nichos concretos. Está el tema de la defensa, indudablemente, porque tiene que cumplir sus compromisos. Hace ya tiempo que los BRIC gastan más en defensa que lo que sería el G7 sin Estados Unidos, que esto yo creo que es lo que más le preocupa a Estados Unidos, la exigencia de cumplir el compromiso. Y no a Trump, ya le preocupaba a los demócratas, lo que pasa que Trump hace mejores titulares. Y en conjunto, si no hay de nuevo unión, y si no hay el eurobono, y si no hay una desregulación racional, y si no hay, se tienen que pasar tantas cosas que yo, insisto, creo que Europa seguirá siendo la eterna promesa. Porque lo que sí hay son directrices claras en Estados Unidos de volver a recuperar una ventaja tecnológica y económica con China, además de manera explícita. Esto se puede comprobar. No así en Europa, porque ¿quién la va a hacer? No la va a hacer nadie. No hay un liderazgo. Parece que Macron ahora quiere liderar. Macron, que precisamente está abajo en todos sus resultados electorales, porque ¿quién lo va a hacer si no? Alemania, que ha perdido sus 3 ventajas competitivas. Yo no lo veo. Italia, no le van a dejar, eso es evidente, porque al mundo no le conviene para nada que cambien las jerarquías. Entonces la verdad es que no soy muy optimista con Europa. Esa es la realidad. Muy bien, muy Quizá con bancos y con nichos. Evidentemente hay nichos concretos. El banco que se va a beneficiar, evidentemente, la reindustrialización por el lado de la defensa también, pero en tecnología, por ejemplo, ahora tienen que duplicar todo el mundo las cadenas de suministro, etcétera. Entonces tenemos a un campeón, pero campeones globales en Europa es que son muy complicados. Es muy complicado que ocurra, porque si no se desregula, nuestros 20 trillones seguirán siendo 20 trillones, mientras que los demás seguirán creciendo. Al menos así lo vemos nosotros. Pues coincido totalmente con mis compañeros. Nosotros, al final, Europa, vemos factores favorables, ¿no? y factores negativos. Por un lado, efectivamente, yo creo que si Europa sabe hacer bien las cosas, si se quita esta coraza, ¿no? de legislarlo absolutamente todo, pues realmente podríamos salir hasta fortalecidos, ¿no? de esta situación. Tenemos un mercado interno inmenso, ¿no? que podríamos aprovechar. Por otro lado, también a nivel europeo, las tasas de paro están en mínimos, el nivel de ahorro de los hogares están en máximos, ¿vale? Pero hay que saber hacer bien las cosas. Sin embargo, por el otro lado de la balanza tenemos el tema de los aranceles, es muy importante. Hay que darse cuenta de que si seguimos con esta política arancelaria, simplemente el PIB alemán se puede traer un 3%, por lo que afecta, ¿no? el tema arancelario sobre la industria del automóvil, ¿no? Entonces, mucho cuidado con cómo pueden afectar los aranceles si esto persiste, ¿no? en el tiempo a la economía europea. Y por otro lado, un dato que también nos sorprende es que a pesar de que hay tasas de ahorro muy altas, el consumo está en mínimos, o sea, no se consume. Al final, esto lo que te hace pensar es que tenemos que seguir teniendo quizás una visión neutra sobre Europa. Sí que coincido que en Europa va a ser un mercado muy táctico, muy de selección de compañías, porque al final sí que es cierto que tenemos X compañías que son realmente buenas y que realmente sí que pueden competir de tú a tú, ¿no? con compañías norteamericanas, pero no podemos decir, oye, hay que estar positivos en Europa, Europa lo va a hacer mejor. No, Europa tiene muchos condicionantes y sobre todo yo creo que el principal problema europeo es la propia Europa, los propios políticos europeos, su visión de hacer las cosas, esa manía de legislarlo todo, ¿no? Al final yo leí hace poco tiempo que ya estábamos creando una ley, ¿no? para controlar todo el tema de la inteligencia artificial cuando no tenemos desarrollo de inteligencia artificial. Entonces yo creo que primero hay que hacer las cosas y luego regularlas, no regular y luego hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que Europa está en medio de 2 superpotencias, que son Estados Unidos, que son China, que hoy por hoy nos han comido a la tostada en prácticamente todo, y o despertamos o efectivamente al final nos vamos a quedar muy aislados, ¿no? Entonces,
neutrales totalmente Sí. en Europa. Bueno, podemos decir, yo me quedo con alguna, no sé tú, Lorenzo, si tienes alguna más, pero me quedo con la conclusión en Europa que son visiones muy alineadas, pero hay matices, ¿no? Entre los tres. O sea, hay oportunidades, pero hay que ser muy selectivos. Hay sectores, nosotros lo vemos, hay sectores donde Europa ofrece valor y desde un punto de vista también de valoración, Europa parece que está en un punto bastante atractivo, pero nos quedamos con la idea de que hay esas oportunidades, pero siendo selectivos. Luego la necesidad, yo creo que esto está en boca de todo el mundo, inversores o no, quienes conozcan algo y estén inmersos en alguna actividad económica, se entiende que hay una necesidad de desregulación importantísima para movernos hacia adelante. Creo que eso estamos súper alineados. Y luego una visión alineada, ¿no? Dentro de los 27, lo decía Alejandro, 27 políticas fiscales, monetarias. O sea, es difícil llegar a acuerdos cuando tienes posturas tan distintas, ¿no? A ver qué sucede en el futuro. Bueno, genial. Hay un tema que no hemos puesto todavía sobre la mesa que lleva muchos años desarrollándose y yo creo que ha entrado en carteras de altos patrimonios, sobre todo, que los activos alternativos, ¿no? Bueno, de todo tipo, el private equity, el capital riesgo, se habla también de venture capital en general. La regulación, desde enero del año pasado, está permitiendo que la gestión alternativa, entre en carteras de inversores de menor patrimonio, ¿no? Se están lanzando los productos, los LTIF, que ya están teniendo, cierto peso cada vez más en la gestión patrimonial. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes están aplicando esta nueva regulación como una ventaja para incrementar activos en cartera? Generalmente, ¿cómo ha sido el posicionamiento vuestro también en la gestión alternativa, que no solo en España, sino en el mundo en general ha crecido de forma importante? Y yo tengo una visión particular de que lo seguirá haciendo por las grandes ventajas que todavía da, pero queríamos escucharlos. Sí. Pues la verdad es que, la gestión alternativa nosotros la llevamos aplicando pues, muchísimos años, ¿no? Además es una visión de arquitectura abierta, ¿no? Porque yo creo que es la clave también de poder seleccionar gestores con buen track record, con buenos históricos, o sea, ser capaces de buscar un valor real cuando introducimos esta clase de activo en una cartera, ¿no? Pensamos que es fundamental que esté alineado este tipo de activo, por supuesto, con una planificación financiero-fiscal concreta. O sea, no queremos meter por meter los activos alternativos, ¿no? Porque sea una moda, porque hemos visto un boom brutal, ¿no? En esos últimos 10 años, brutal, ¿no? Ahora hablamos de los LTIFs, pero creo que es un activo muy interesante por muchos motivos. Pues porque de correlaciona, ¿no? Para empezar, de los mercados, no lo ves en tiempo real cotizar, que eso también a veces ayuda. Aporta, ¿no? Exposición a activos que son muy interesantes desde un punto de vista de la inversión. Y también tienes una rentabilidad potencial adicional a los activos tradicionales cotizados, que de otra manera pues no es posible, ¿no? Acceder a ellas. Dicho esto, y rebobinando, creo que es muy importante ser súper estrictos a la hora de filtrar estos productos y que tengan realmente su capacidad de generar valor añadido, ¿no? a un patrimonio financiero, ¿no? Entonces, dicho esto, y volviendo otra vez, Francisco, a los LTIFs, que la verdad es que es un vehículo pues, muy novedoso, ¿no? Que hemos visto además el LTIF 2.0, ¿no? Que es el que te hacía referencia, ¿no? Que entró en vigor el año pasado, ¿no? En enero. Claro, que es como una vuelta de tuerca, ¿no? A esa primera idea europea de lanzar o de democratizar el acceso al capital privado para patrimonios más pequeños, ¿no? Entonces, con este 2.0 pues ya te dan liquidez, ¿no? Creo que puedes tener acceso a activos privados con cierta liquidez, cosa que tradicionalmente no había, ¿no? Son normalmente inversiones que son a 10 años, 12, son a largo plazo, con lo cual con los LTIFs pues puedes tener esa liquidez y tener acceso a estos mercados, incluso puedes tener ventanas de liquidez previas, son a veces vehículos que tienen vidas más cortas a los 10 años, ¿no? 5, 8, están surgiendo en los mercados muchísimas alternativas, ¿no? De este tipo de vehículos, pero también insistimos en que es muy importante cómo se distribuye este producto ahora, porque si la cultura financiera en España de por sí no es muy buena,
De verdad, cuando hablamos claro, hablamos de vehículos tradicionales de capital riesgo siempre para grandes patrimonios que normalmente tienen una cultura financiera superior, para multifamily office, para familias que están acostumbradas a trabajar con ese tipo de productos, pues ya la conversación es diferente y la cultura es diferente. Pero si estamos metiendo en la ecuación este tipo de activos en carteras de cliente minoritario, ¿no? Que es un poco también el objetivo a la hora de democratizar estos activos, pues tenemos que ser mucho más cuidadosos, no solo con la selección de los productos, ¿no? Que eso siempre hay que llevarla a cabo, sino en el control de riesgos o en el filtrado de los clientes susceptibles o inversores susceptibles de meterse ahí, ¿no? Porque tienen que ser conscientes de la liquidez, ¿no? Que no todo el mundo está confortable con estos riesgos, ¿no? Que no está acostumbrado a tener un fondo de inversión, ¿no? Que das un botón y te sales, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el filtrado de qué clientes pueden entrar a ese tipo de productos y cuáles no. O sea, no podemos empezar a distribuir a diestro y siniestro este tipo de, en mi opinión, este tipo de... Incluso los fondos alternativos semilíquidos o casi líquidos, al final esa liquidez está ahí hasta que no hay liquidez. La cuenta siempre es pequeña y cuando muchos quieren salir puede haber dificultades. Sí, pero nos parece un vehículo, pues la verdad es que, oye, sí, todo lo que sea democratizar algo, ¿no? En este caso, el acceso a patrimonios más pequeños, a activos que tradicionalmente solo han podido acceder los grandes patrimonios, nos parece pues muy buena alternativa, pero con cuidado y siendo muy selectivos. ¿Qué tal? ¿Hay posiciones positivas? ¿Qué tal? Bueno, para que haya debate, porque si todos pensamos lo mismo, pues no hay debate, ¿no? Sobre el tema de los LTIF, primero, por recordar, seguramente nuestros oyentes o espectadores pues lo conocen, pero significa European Long Term Investment Fund, es una figura que se crea en Europa con el propósito de estimular la economía. Y eso es lo que se busca, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues dicen, los gestores profesionales lanzarán sus LTIFs y vamos a facilitar para que el inversor que no sea el sofisticado pueda invertir también ahí y así, bueno, pues procuramos que la economía se estimule. La realidad es que creo que vivimos a veces en el sector financiero en una burbuja y ya la propia nomenclatura de llamar activo alternativo a esto lo revela, ¿no? Porque para una persona de negocios lo que es alternativo es la bolsa. ¿Me explico? Podemos llamar public assets o private assets, que a lo mejor es más adecuado, pero activo alternativo parece como algo que va a ser residual en mi cartera. Y realmente los patrimonios no se generan con los mercados financieros. Los patrimonios se generan con el inmobiliario, se generan con las empresas, se generan con la infraestructura, se generan con los negocios. Con esto se genera el patrimonio, no con los mercados financieros. Y esto creo que es algo que tiene que estar en las cabezas del inversor para entender que muchísimas veces lo que llaman activo alternativo y que va a ser residual en la cartera quizá debería ser central. Porque normalmente si uno elige bien y se va a clases de activo maduras, tipo private equity, no hablo de venture capital, no hablo de startups, hablo de private equity en empresas maduras, la dispersión de resultados es baja y la rentabilidad media es alta y es muy superior a la de los mercados financieros por esa prima de liquidez, ¿no? Es decir, ganamos ese poco más o ese bastante más a cambio de que no sea líquido. Esa es la única decisión que tiene que tomar el inversor particular, que sin embargo, y por otro lado, no tiene ninguna limitación para abrirse una cuenta esta tarde y comprarse la criptodivisa que quiera. La criptodivisa o la acción que quiera y perder un 80%. Ahí no tiene ninguna limitación. Sin embargo, para invertir en un activo gestionado profesionalmente a largo plazo en la clase de activo que más rentabilidad genera, ahí le ponemos todas las trabas. Bueno, pues a mí personalmente me parece un poco contradictorio, para decirlo suavemente. A nosotros nos gustan, claro, nos gustan mucho los activos reales, nos gustan mucho las estrategias dentro de los activos reales, ya sea la deuda directa, ya sea el valor añadido, el puro income. Hay muchas gestoras que están lanzando el TIFs, paquetizando sus estrategias, haciéndolas evergreen, que quiere decir que uno entra y ya no tiene que esperar ese famoso periodo de inversión, que va a pasar, va a recuperar antes. Para mí, solo tienen ventajas. Un poco, vamos a decir, pataleo, es que esto tiene que ocurrir más rápido. Esa desintermediación tiene que producirse más rápido. Y si hay que poner barreras, hay que ponerlas a los casinos. Y muchísima gente, cuando invierte en el mercado financiero, todavía dice hasta jugar a la bolsa. Esto lo hemos oído todos. Es que eso hay que extirparlo de la mente de la gente. Y si no, limitarlo. Es como si te das un carnet de conducir, pero te dejamos que te juegues tus ahorros. Claro. Yo no le veo el sentido. Sin embargo, te pongo limitaciones para invertir en activo real. Yo intuía, Alejandro, que ustedes iban a estar de acuerdo con que el capital riesgo
que también, de nuevo, capital riesgo. Mal llamado. Mal llamado. Sí, Es capital efectivamente. privado, ¿no? Efectivamente. Pero No, es esa que- reflexión es buenísima, ¿eh? Lo de alternativo y lo de riesgo. Pero yo intuía que efectivamente en las carteras de ustedes tendría un papel importante. Ahora, lo que quiero aprovechar para preguntarles es si el TIF, o sea, el paso que ha dado la regulación, les ha permitido, porque yo sé que ustedes, bueno, tienen grandes patrimonios y tienen generalmente clientes más cualificados, pero el TIF les ha permitido, de alguna forma, ha abierto alguna ventana diferente a la que ya había antes con productos que tenían evidentemente un poco menos de liquidez. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, claro. Para clientes no, Para clientes. porque no han supuesto una enorme diferencia, porque al final el cliente nuestro, por la tipología de cliente, podía invertir ya en general. Pero a mi hija, que tiene 5 años y medio, sí, porque le he hecho un ahorro, un ahorro, vamos a llamarle inversión realmente, en una gestora que no tampoco hace falta mencionar, a través de un ELTIF Ok. que se encontrará. Ok. Entonces, esto creo que es algo positivo también, forma parte de la cultura financiera de la gente y de otros debates, ¿no? Mira, buen dato nos estás dando. Genial. Ok. Pues mira, yo estoy muy a favor de que se habiliten cada vez más productos financieros, no sobre todo productos financieros de calidad y que realmente aportan valor y que sean accesibles a cuantos más inversores mejor, ¿no? De hecho, efectivamente, el private equity, entendido por un private equity de calidad, yo creo que es una pieza absolutamente fundamental en cualquiera de las carteras de nuestros clientes. Ahora bien, yo creo que el que un producto esté habilitado para todos los inversores o para casi todos los inversores no significa que casi todos los inversores puedan comprarlo o deban comprarlo, ¿vale? Es decir, al final yo creo que aquí es clave que los inversores tengan formación o que por lo menos busquen formación y se formen a la hora de invertir. Porque efectivamente el private equity tiene muchas ventajas, pero también tiene una serie de factores que hay que conocer. Esa falta de liquidez, ¿no? Al final son inversiones a largo plazo. Muchas veces hay que conocer en qué se está invirtiendo para saber si estás invirtiendo en algo que puede encajar con tus necesidades o con... Sobre todo yo creo que hay que invertir en lo que uno entienda, ¿no? Entonces, por ponerlo en contra, el habilitar este tipo de productos para cualquier inversor puede provocar que haya mucho inversor que invierta exclusivamente llamado por las rentabilidades históricas, ¿no? que ha tenido el private equity, pero sin hacerlo en un producto que sea conveniente para él o que sea apropiado. Y eso puede suponer un peligro, un riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que venir porque al final nosotros, el private equity que hacemos en las carteras de nuestros clientes no deja de ser un asesoramiento profesional, algo que ya está estudiado y que el cliente, oye, entiende en qué está invirtiendo, ¿no? Al final, esa es nuestra labor. Pero esto abre la puerta a que mucho inversor, de una manera independiente, haga la inversión. Entonces, yo creo que ese paso hay que hacerlo teniendo una formación adecuada. Y acompañado. Entonces, insisto mucho en que son productos muy interesantes, es muy atractivo y totalmente necesario, ¿no? Que se abra a todos los inversores, pero creo que hay que saber en qué se está invirtiendo y para ello hay que formarse. Creo que hay dos temas sobre los ELTIF que no hemos tocado, pero yo creo que son importantes y que darán acceso, dan la posibilidad a mucha gente de poder acceder más, que es la tecnología. Pero hasta ahora acceder a un fondo de capital privado para un papeleo que hay detrás es muy complicado. Y el segundo, que todavía es una traba, pero es la fiscalidad, porque el ELTIF no tiene el mismo tratamiento fiscal que un fondo de capital riesgo español, con lo cual el vehículo también sigue siendo importante, no solo en España, también en otros países. Y necesitamos que cambie un poco esto para que el ELTIF sea el vehículo más utilizado para acceder al capital. Claro. Sí, y la fiscalidad, ¿cómo cuenta? ¿No? Súper, es clave. Es clave. Sí, sí. Pues genial. Creo que aquí tenemos muchas ideas súper interesantes. Hay, sí, muchas de las amenazas, antes decíamos, y que particularmente creo que efectivamente Trump está en modo negociación y va a conseguir cosas y otras cosas no las conseguirá, pero llegaremos a un punto de mayor normalidad. Eso lo creo también. Pero en caso de que no llegaran a confirmarse las peores hipótesis, en caso de el plan de ampliación de deuda por parte de Alemania salga adelante, se consoliden las inversiones en algunos sectores claves, porque Europa tiene un tema, antes lo tocábamos muy por encima, pero lo de las infraestructuras europeas es algo que tenemos que atacar de forma inmediata.
si todo esto surgiera en ese escenario, pensamos que este 2025 puede ser un año positivo para los activos de riesgo, ¿no? Antes nos han dado algún matiz cada uno con el posicionamiento de las carteras, pero ¿hay alguna clase de activos que para ustedes es clave? Vamos a decir, siempre pensando en ese horizonte de medio o largo plazo, empezar a construir posiciones hoy en una clase de activo que para ustedes creen clave para el devenir de los mercados estos próximos años. ¿Cuál podría ser el eje central de eso? Adelante, Enrique. Pues a ver, la verdad es que el tono tan volátil de este trimestre, al final lo que ha hecho es dejarnos un mar de oportunidades, ¿no? También, y unas ventanas mucho más claras a la hora de construir carteras. Hombre, hay liquidez, hay empresas o movilidades que venden empresas, o hay liquidez latente de manera táctica en las carteras, o a la hora de reconstruir carteras. Creo, en nuestra opinión, pues que es un momento de entrada que nos da esa ventana de entrada pues mucho más clara, ¿no? En el caso de que todo esto se normalice, nosotros somos muy amigos de respetar las políticas de inversión siempre. O sea, de tener una política de inversión muy clara, muy estudiada con el grupo familiar, con nuestros clientes o con los grupos empresariales con los que trabajamos. Tener una política de inversión que es una política de inversión estructural a largo plazo. O sea, es una estrategia que no podemos ir modificando ¿no? sin que esté realmente justificado. ¿Verdad? Que podemos ir aplicando diferentes tácticas, como comentábamos al principio, pues para ir maximizando esa rentabilidad que podemos conseguir, o si cabe al menos, aunque solo sea para minimizar los riesgos o reducir la volatilidad. Pero siempre somos muy amigos de tener políticas de inversión y respetarlas siempre a rajatabla. Dicho esto, no somos muy amigos tampoco de meter sesgos en las carteras. Los sesgos al final pues no suelen ser buenos, ni los sesgos locales, ni los sesgos tendenciales, en nuestra opinión. Con lo cual, desde un punto de vista tendencial, a no ser que tengamos una cartera específica de tendencias que forme parte de una estrategia más global de un cliente, no solemos darle un peso específico importante a tendencias dentro de una cartera global. Hecho esto, pues las tendencias que más seguimos y que pensamos que estructuralmente pueden tener o generar valor a largo plazo, pues son ahora, ¿no? El tema aeroespacial, como comentábamos, también la defensa en Europa, creemos que tiene mucho sentido. La tecnología vuelve otra vez a estar en la palestra, ¿no? Servicios, todo lo relacionado con el turismo, nos gusta mucho a largo plazo, las empresas relacionadas con el turismo y con medios de comunicación. Y desde un punto de vista más sostenible, cuando metemos sesgos de sostenibilidad en las carteras, la transición energética es la que más nos gusta de manera estructural a largo plazo. Pero insisto que no nos gusta sesgar mucho las carteras con tendencias, ¿no? Y también nos gusta tener un combinado entre gestión activa y gestión pasiva. La gestión pasiva, pues hay evidentemente diferentes mercados que es muy complicado batir a largo plazo y que nos gusta tener porcentajes significativos en gestión pasiva que nos anclan en el mercado, y por supuesto la gestión activa pues en renta fija, pensamos que sí que aporta valor, y en renta variable como zonas geográficas como Europa, por ejemplo. Pequeñas compañías se han visto muy penalizadas también, que no hemos comentado. Pequeñas compañías nos gusta tener, es verdad que hace tiempo que no tenemos por motivos evidentes, pero creo que es un activo que hay que empezar a mirar otra vez, las pequeñas compañías en Europa probablemente. Y eso es un poco lo que estamos viendo. ¿Algo en particular? Has hecho una pregunta muy difícil. Porque hablar de años por delante, eso ya es alta magia. Fíjate que la dejamos para el final, cuando ya estuviésemos calientes. Sí. Yo te puedo contestar al activo que creo más importante ahora, que creo que es el cash. El cash es lo más importante de todo. Es lo que te va a dar la comodidad para equivocarte si te tienes que equivocar, para tomar posiciones con un proceso gradual. La metodología no es una clase de activo, pero creo que es lo que debería guiarlo todo. Y si lo que queremos es la apuesta, ¿no? Pues claro, depende de todos esos escenarios de binarios que tenemos por delante, que lo pueden cambiar todo, y de hecho yo creo que lo van a ir cambiando todo. La tecnología para nosotros no es un sector, es un sector transversal de a todos los sectores. Entonces, cada vez que la tecnología vaya a redefinir las reglas de algo, hay que estar. Y pongo un ejemplo, todos hemos visto Novo Nordisk, por ejemplo, ¿no? Con respecto a Eli Lilly. Claro, un oligopolio como es el de la insulina y un poco más, ¿no? Porque ya que se va expandiendo. Cuando no voy a decir una pastilla, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Cuando un nuevo principio es capaz de entrar en el mercado y empiezan a batallar ya por quién se lleva qué contrato, ya sabes quién es el perdedor.
que es lo que ha pasado con Novo Nordisk, y se va a ir a una valoración correcta, ¿no? Bueno, pues eso, si lo pasamos a todos los sectores, tenemos en transición energética el ciclo natural, que es yo mino hasta que tiene sentido minar y luego voy a intentar reciclar, ¿no? Pues todas las recicladoras que van a surgir, porque no hay transición energética si no hay cobre, ¿no? Pues todo lo que es reciclaje de cobre, eso creo que va a durar años. Es que cosas que duren años, yo digo que me parece que lo pones bastante difícil. Luego, creo que todas las divisas que no impriman dinero como si no hubiera un mañana, por ejemplo, el franco suizo. Tratamos de comprar siempre que podemos activos denominados en franco suizo, porque el Banco Central Suizo hace tiempo que está contrayendo balance, simplemente por eso, como el resto imprimen y el Banco Suizo no, solo por eso, más además su calidad de refugio, creo que es un bien a favor, que hay que estar ahí y creo que vamos a estar en mucho tiempo. También creo que India es el gran ganador de todo esto, está de perfil a todo el mundo. Entonces, geopolíticamente creo que a India le queda muchísimo, todavía es muy ineficiente, hace negocios con todo el mundo, no tiene los problemas demográficos que tendrá China, aunque China tiene más tecnología, tiene una población bien educada, sigue siendo comparativamente barata. India es lo que fue China hace unos 10 años. India podría ser una buena apuesta también a medio y largo plazo, en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que por ahí irían los tiros, un poco más. Pues bueno, por comentar a lo mejor un par de ideas adicionales, porque efectivamente yo creo que es clave, ¿no? Que en todas las carteras efectivamente tengamos una estructura sólida y luego nosotros, por ejemplo, sí que nos gusta ir modificando pesos, ¿no? Y de vez en cuando ir incorporando alguna exposición en función un poco del momento de mercado o de la situación más de corto plazo. Pero a mí me gusta mucho que la parte estructural de las carteras tengan los sectores, por ejemplo, que yo llamo que son presente y futuro, ¿no? Por eso coincido en que yo creo que tecnología y transición energética son dos sectores clave. Estamos en un escenario que nosotros pensamos que para un inversor que vaya a largo plazo, yo creo que estas caídas que hemos tenido y estas caídas que podríamos tener son oportunidades para ir poquito a poco construyendo posiciones, ¿vale? En ese aspecto somos constructivos. Y por incorporar dos ideas nuevas, estoy totalmente de acuerdo con la parte de India. Yo incluiría también Japón. A nosotros Japón es un país que nos gusta, sobre todo porque ya habréis oído que hay un cambio normativo, ¿no? Hay un cambio por el cual las empresas japonesas tienen que ser más eficientes con su liquidez, ¿no? Y eso al final se tiene que traducir en o bien recompra de acciones propias, ¿no? Lo cual es positivo para el precio de la acción, o bien un mayor pago de dividendo al accionista, una mayor remuneración al accionista, que también acaba repercutiendo positivamente en el precio de la acción. Entonces, creemos que Japón puede tener sentido en las carteras y además nos puede incorporar también un poco de, entre comillas, ¿vale? Un poquito de descorrelación con lo que puedan ser los grandes protagonistas o por lo menos los que están siendo los grandes protagonistas este año en el mercado. No, que nadie ve China como gran futuro. A pesar de las caídas. Correcto. Sí, efectivamente, ¿no? El tema de China es que sigue habiendo un poco la incertidumbre sobre riesgos, incluso políticos, de visibilidad, de qué es lo que está sucediendo adentro. O sea, hablando de China, es interesante cómo no se traslada el valor del crecimiento del PIB de la economía a la bolsa en China. O sea, que los productos a donde uno tiene accesibilidad, en realidad no se traslada todo el valor que debería. Pero bueno, oye, Iñaki, es muy claro, porque además es muy complementario todo lo que nos han dicho con este feedback. Creo que construiríamos una cartera de alguna forma con visión de largo plazo y con activos robustos. Y en las tres con transición energética, que es un debate ahora en España, ¿no? Todo sobre después de la apagón. Sí. Bueno, yo creo que hemos tocado 4 temas súper interesantes, ver un poco cómo están las carteras, cómo la habéis movido en los últimos meses, el futuro de Europa, si se va a despertar de este letargo o no, los activos privados y, hemos dicho, mal llamados de capital riesgo, porque hay que llamarlos con su nombre, tampoco alternativo, como decía Alejandro, y temas a futuro. Ahora el reto es más complicado todavía, es resumir en una frase para los que nos van a ver o escuchar, un poco con qué queréis que se quede. Una frase para ver cómo se pueden posicionar, cómo veis las cosas vosotros. ¿Quieres arrancar? Que la tenga clara. Es una frase, yo creo que vale para cualquier coyuntura, que no solo para la coyuntura actual, y es que el mercado al final lo que premia es la paciencia y penaliza la improvisación, ¿no? Entonces,
traído a este momento coyuntural que estamos viviendo, con más motivo todavía, tenemos que ser capaces de filtrar el ruido que nos llega diariamente, ¿no? Porque el ruido al final es peligroso, porque incluso nosotros que somos profesionales, las finanzas, ¿no?, conductuales, ¿no?, que tanto se habla de ellas, que te empuja a tomar decisiones impulsivas, ¿no? Quizá a un inversor particular con más impulso, incluso a los inversores profesionales, a los que nos dedicamos a esto, también, ¿no? Es un reto y tenemos tentaciones muchas veces de tomar decisiones cuando el mercado se dispara, ¿no? Como hemos visto este trimestre, pues a meterle mano a las carteras y tal. Bueno, una frase, perdón. El mercado prima la paciencia. El mercado prima la paciencia y penaliza penaliza la improvisación, ¿no? Con lo cual, filtremos bien el ruido y traslademos esa información ya filtrada a nuestros clientes o los patrimonios que asesoramos, ¿no? Sí. Muy bien. Viajando. Pues yo creo que por filosofía nuestra de no intentar predecir, sino adaptarnos, yo diría, no invertir como si uno supiera lo que va a pasar, sino invertir para estar preparado pase lo que pase, diría, en esa línea, a buscar la convexidad, que al final yo creo que es la palabra mágica, ¿no?, que buscamos. Aquí sacamos la mejor creatividad de... ¿Verdad? Efectivamente, eso tenemos ya que tenerlo. Pues mira, yo creo que lo hemos comentado y estamos en un momento donde, pues bueno, la incertidumbre posiblemente ha llegado para quedarse, ¿no? Una volatilidad un poquito más alta en los mercados, por lo menos también a corto plazo ha llegado para quedarse. Yo creo que estamos en un año de ser activos con nuestra manera de gestionar las posiciones, seamos profesionales o seamos inversores particulares. Invirtamos en productos de gestión pasiva o de gestión activa o en bonos o lo que sea. Yo creo que tenemos que manejar nuestras inversiones con intentar aportar un valor añadido. Entonces yo creo que es importante ese stock picking, no solo a nivel valores, a nivel fondos, a nivel ETFs, sino a nivel geográfico o a nivel tipo de activo. Entonces hace falta ser más proactivos a la hora de hacer gestión en las carteras. Bueno, gracias, amigos. Teníamos expectativas de que iba a ser un debate muy rico en información, en debate, ¿no? Porque al final es verdad que vemos el mercado de una forma muy similar, pero hay matices en cada servicio y en cada forma de asesorar, que es lo rico de la industria en la que estamos. Entonces, les agradecemos mucho por la disponibilidad, por compartir con nosotros un rato siempre tan agradable. Gracias, Alejandro, porque valoramos mucho esa disponibilidad. Sabemos que vienes de afuera en días de mucho trabajo y además sabemos que ejerces una labor del día a día frenética con muchas cosas, porque además haces del Multifamily Office, haces muchas cosas de emprendimiento. Te conocemos hace tiempo, gracias por tu tiempo. A vosotros por invitarme. Sí, gracias, Iñaki. A ti te seguimos desde hace mucho tiempo en redes. Sabemos que eres muy activo aportando lo que hablábamos antes fuera de micros, ¿no? Esa necesidad por seguir formando al inversor final en España y allí donde te escuchen, porque seguramente tendrá gente de habla hispana que te sigue. Gracias también por sumarte hoy. Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias por hacer este espacio. Sí. Y gracias, Enrique, como siempre te lo decíamos al principio, cada vez que necesitamos a una figura de peso de la comunidad, te llamamos y estás aquí para atendernos. Y gracias y desearte también lo mejor en la etapa que nace ahora con la fusión con Morabanc, que sé que está lleno de ilusión y las cosas van a salir genial, así que nada, felicitarte. Muchísimas gracias, Francisco, y me ha encantado participar una vez más. Muchísimas gracias y nada, contad conmigo cuando queráis. Fantástico. Y gracias, Lorenzo, por supuesto, por estos debates son mucho más ricos cuando estamos varios. Sí, ¿verdad? A mí me ha encantado y quiero que me vuelvas a invitar. Exacto. Como copresidente. Exacto. Ya fijo. Gracias, de verdad. Agradecemos también a quienes nos están escuchando. Estos debates son muy ricos de información y eso se ve también en la gente que descarga el programa y que nos escucha, así que gracias a todos ellos y invitamos a todos ellos también a seguirnos en nuestras redes para seguir creciendo y llevando nuestro mensaje de la comunidad a todos aquellos que quieran sumarse. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.